¿Quieres hablar con fluidez otro idioma? ¿Quieres hablar con fluidez el inglés? ¿El alemán? Entiendes mucho del idioma, llevas años estudiando, pero a la hora de hablar, bloqueo, cremallera en la boca. ¿Por qué pasa esto? Hoy te voy a explicar, según la ciencia, por qué pasa eso en el cerebro. Este vídeo te puede cambiar la vida. Quédate hasta el final y vas a ver cómo luego me vas a dar la razón. Bienvenido, soy Dani Chavero, este es el canal de la Academia EFA. Vamos a por ello, vamos a conseguir hablar con fluidez ese idioma que te has propuesto. Comenzamos. Llevas años estudiando, pero a la hora de hablar, nada. Incluso a lo mejor has aprobado algún examen, una 2, incluso hasta un B1, pero nada. Tenía una amiga que había aprobado hasta un C2 de inglés y se bloqueaba al hablar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en el año 2015 hice un curso basado en cómo aplicar la neurociencia al aprendizaje de idiomas. Ese curso me cambió la vida. Y te voy a contar 2 secretos fundamentales que aprendí en ese curso. El primer secreto de todos, es un secreto a voces, pero no nos lo explican en los centros de enseñanza, es que tenemos primero que aprender cómo funciona el cerebro. Porque el cerebro es una máquina superpotente que tenemos aquí dentro. Si tú tienes una máquina y solo sabes 2 botones, imagínate que tienes un robot de cocina y solo sabes utilizar el encendido y el apagado, no le estás sacando el mayor rendimiento. Tienes que aprender bien cómo funciona. Con el cerebro pasa lo mismo. Lo estamos haciendo funcionar a mitad de rendimiento. Y eso nos lleva al segundo secreto. En psicología del aprendizaje existen 2 tipos de aprendizajes o memoria. Uno se llama el aprendizaje declarativo y el otro es el aprendizaje en la memoria procedimental. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quieres aprender a conducir un coche, a manejar, ¿no? De que sacarte el carnet de conducir. Primero, ¿qué haces? Estudias el código de circulación. ¿Sabes ya conducir? Claro que no. Ahora tienes que meterte en el coche y con una persona que te va acompañando comenzar a practicar la conducción. La parte del estudio de circulación es el aprendizaje declarativo. La parte en la que te sientas en el coche es el aprendizaje procedimental. Y lo mismo pasa para cualquier aprendizaje de una habilidad, ya sea cocinar, tocar un instrumento musical, jugar un deporte, etc. ¿Adivina qué? Con los idiomas pasa exactamente lo mismo. Tenemos una parte que es el aprendizaje declarativo en el que memorizamos y estudiamos el idioma, pero ahora necesitamos pasar al aprendizaje procedimental. ¿Cuál es esa parte? Hablar. Para que veas bien en esta tabla. Cuando uno aprende el idioma, en la parte del aprendizaje declarativo, ¿uno qué es lo que hace? Estudia, memoriza reglas. En el caso del aprendizaje procedimental, automatiza esas reglas. En un momentito te voy a hablar más acerca de la automaticidad. En el aprendizaje declarativo, en los idiomas, uno hace ejercicios escritos. En el aprendizaje procedimental, hace ejercicios hablados, orales. En el aprendizaje declarativo, se estudian listas. En el aprendizaje procedimental se entrenan esas listas, se entrenan situaciones, roles, circunstancias a las que te vas a encontrar en la vida real cuando tienes que hablar el idioma. En definitiva, en el aprendizaje declarativo se memoriza a través del estudio, mientras que en el aprendizaje procedimental se practica mediante el entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si solo utilizas el aprendizaje declarativo, memorización y estudio en los idiomas, después cremallera, no estarás bloqueado porque en realidad no has aprendido esa parte del idioma. ¿Te hace sentido lo que te estoy contando? A que tiene mucho sentido. Y muchos hemos pasado por ahí. Aquí en el canal siempre decimos una frase maravillosa de Albert Einstein que decía: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre las mismas cosas. En definitiva, si quieres hablar con fluidez un idioma, no uses exclusivamente el aprendizaje declarativo. No estamos diciendo que no sirva, sirve, pero es incompleto. Es como tener, pues eso, la mitad de la naranja, te falta la otra mitad.
Te pregunto, ¿quieres saber cómo se habla fluido a través del aprendizaje procedimental, que además incluye técnicas que enseñamos en este canal y en la academia? Es fácil aprender. Elimina la fricción, menos esfuerzos, más rapidez. Un método con el cual puedes hablar con fluidez y te va a servir para cualquier idioma. ¿Quieres saberlo? Seguro que sí. Seguro que sí. Te voy a contar el secreto para conseguirlo. Y en este caso, te voy a hablar de el cambio que tienes que hacer ahora de paradigma. Punto número 1. Lo que ya no necesitas más. Ya no necesitas más aprendizaje declarativo. Si llevas años estudiando, has estudiado suficiente. Por supuesto, siempre habrá que repasar algunas cositas, estudiar, pero ese camino ya lo has logrado. Lo que necesitas ahora es centrarte en el aprendizaje procedimental. Ya basta de memorizar reglas, vocabulario. Lo que tienes que hacer es sentarte al volante y conducir. ¿Y eso cómo lo tienes que hacer? Con práctica y entrenamiento. Tienes que saber cuáles son las técnicas, tienes que recibir feedback, tienes que tener ya no un profesor que te enseñe esa regla, sino un entrenador que te diga cómo se habla, cómo se pronuncia, cómo se automatiza, cómo tienes que trabajar con distintas bases para conseguir la fluidez poco a poco en el habla. De eso trata el programa Hablar Fluido que tenemos dentro de la Academia Es Fácil Aprender, de la Academia EFA. Es un programa de entrenamiento, no es un curso de inglés ni un curso de idiomas, es un programa de entrenamiento procedimental en el habla para conseguir la fluidez en la misma. En ese programa hacemos que cada alumno practique todos los días, como mínimo 1 hora. No tiene ejercicios escritos, tiene ejercicios orales y siempre tiene que hacerse grabaciones de audio y de vídeo. Se parece mucho a cuando un profesor de piano te manda a hacer las prácticas en tu casa todos los días y después, una vez a la semana, te escucha, mira cómo lo has estado haciendo y te da feedback en esos ejercicios y en tu práctica del piano. Aquí va a ocurrir lo mismo con nativos e incluso con entrenamiento de conversaciones a través de inteligencia artificial. Estamos súper orgullosos de haber incluido esto dentro del programa Hablar Fluido. Dentro de este programa, lo que vas a encontrar son ejercicios con la ayuda de inteligencia artificial, pero basados en neurociencia del aprendizaje. Actualmente estoy haciendo un curso increíble que me está volando la cabeza en la universidad sobre neurociencia del comportamiento, y una de las asignaturas es la psicología del aprendizaje. ¿Cómo aprende el cerebro en distintos conceptos? Nos interesa muchísimo cómo aprende el cerebro de un adulto el aprendizaje de un segundo idioma. 3 principios fundamentales de aprendizaje del cerebro, según la ciencia, por eso te decía, según la ciencia y más concretamente la neurociencia. 1. Automaticidad cognitiva. ¿Qué es la automaticidad cognitiva? ¿Has visto varios vídeos míos que hablo de esto? La técnica Yanulu se basa en la automaticidad cognitiva. Cuando el cerebro hace muchas veces una cosa, esa función ya no se hace consciente, pasa al cerebelo que se encarga de hacerlo ya de forma automática, sin que pienses en ello, como cuando repites mucho la acción de conducir un coche, manejar, tocar un instrumento. Lo repites tantas veces que llega un momento en que ya no piensas en ello. Eso es lo que quieres conseguir con el habla, ¿o no? Hablar fluido, sin traducir mentalmente, es hablar de una manera en que ya no pienses en la traducción. Para eso necesitas utilizar ejercicios que favorezcan la automaticidad cognitiva. 1. 2. El esfuerzo cognitivo deseable. Si has visto varios vídeos míos, hablo siempre de esto. Es como cuando vas al gimnasio. Si levantas poco, el músculo no crece. Demasiado, te puedes lesionar. Tiene que ser el peso justo para que llegue un punto de fallo muscular en el que el músculo crezca. Algo muy similar ocurre en el cerebro. Los ejercicios de práctica procedimental del habla tienen que estar afinados, y en el programa Hablar Fluido los afinamos en función del idioma, del nivel y de las circunstancias del alumno. De esa manera sigues favoreciendo las conexiones que te van a hacer crecer en el aprendizaje procedimental del idioma. Y por supuesto, automaticidad cognitiva, esfuerzo cognitivo deseable, el sesgo de facilidad cognitiva. El cerebro es vago por naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene que ahorrar energías para utilizarlas donde más las necesita. ¿Dónde más las necesitas tú? En la práctica del habla. Es como el tenista que llega y ahora, ¿qué voy a practicar hoy? El entrenador se ha encargado de eso. Se ha encargado del programa, se ha encargado del número de repeticiones, se ha encargado de todo. Y ahora el tenista lo único que tiene que hacer es practicar. En el programa Hablar Fluido hacemos exactamente eso. Te preparamos todas las bases, el calendario,
cómo organizarte la rutina diaria, cómo organizarte la rutina semanal, y tú solo tienes que presentarte y entonces ahora invertir la energía que tienes en la práctica del habla. Entonces esos 3 conceptos son súper importantes: automaticidad cognitiva, esfuerzo cognitivo deseable, facilidad cognitiva. Todo eso está en la base del programa Hablar Fluido, que es un aprendizaje de la parte procedimental del idioma. Y además es un programa totalmente individualizado, porque necesitas un coach, un entrenador, entrena a un atleta y solo entrena a ese atleta. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo mejor de él. Y eso es lo que tienes en el programa que tenemos de entrenamiento del habla fluida, ¿vale? Te adaptamos el programa a tu idioma, a tu nivel, te hacemos una prueba de nivel, te adaptamos el calendario, todo va siempre adaptado y personalizado uno a uno, las prácticas con el nativo, el coaching de idiomas, el seguimiento semanal, todo es uno a uno. Incluso vienen a veces parejas y las separamos porque cada uno necesita una ayuda diferente. ¿Cuál es el resultado? Mira, el resultado, si llevas muchos años estudiando el idioma o llevas muchos años viviendo en un país donde se habla otro idioma, es que cuando hables con fluidez, no solo estudiar el idioma, te sube la autoestima, tu rostro empieza a brillar, te sientes más confiado para hablar con la gente, para conseguir mejores oportunidades laborales. Yo recuerdo cuando estaba en Inglaterra, había estudiado 7 años el inglés, había gastado 7.000 euros y no hablaba el idioma de forma fluida. Como consecuencia tenía trabajos muy malos, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, ir a limpiar, me pagaban poco, pero cuando alcancé la fluidez, ¿qué ocurrió? Conseguí un trabajo en el aeropuerto, todo en inglés, comunicación con la torre de control, entraba en la cabina de los pilotos, todo era en inglés, se abrió un mundo diferente para mí y tu autoestima sube muchísimo. Y por otro lado, conectar con la gente. Qué maravilla es poder hablar con personas en su idioma o en otro idioma, porque el inglés es tan internacional que te puedes hablar con personas. El otro día hablé con unos chicos que me encontré en el centro de Madrid que eran de Polonia. ¿Pero en qué hablamos? Hablamos en inglés. Y fue maravilloso porque podíamos ahí comentar pues, asuntos de fútbol. Me preguntaron dónde estaba el Santiago Bernabéu, le comenté que yo iba de niño allí. Y todo gracias al idioma. Puedes establecer nuevas relaciones y conectar de verdad con la gente. Entonces, el resultado de avanzar con el aprendizaje procedimental es conseguir el habla fluida. Vas a hablar con confianza, sin traducir mentalmente, por fin vas a hablar con verdadera fluidez. Hazme caso, logra la fluidez porque así cambiarás tu vida. Y la clave es el aprendizaje procedimental, con bases en neurociencia, con ejercicios específicos para la parte oral del idioma. Si quieres saber más a fondo sobre este programa, entra en esfacilaprender.com y reserva una cita para que te explique yo personalmente cómo funciona el programa y si realmente va a funcionar contigo. Requiere compromiso, pero los resultados son maravillosos. ¿Te ha hecho sentido lo que te he contado hoy? Basado totalmente en lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro. Así que ya sabes, complementa tu aprendizaje declarativo con tu aprendizaje procedimental y conseguirás el habla fluida. Si quieres que te ayude, nos vemos dentro en esfacilaprender.com. Eso es todo por hoy. Gracias por visionar este vídeo hasta el final. Eres de los que vales. Nos vemos en el siguiente. Besitos, abrazos. Hasta luego. Chao, chao.